Buenos días. ¿Listos? ¿Listas? ¿Ya? Buenos días con todas y todos. Primero que todo me da mucho gusto conocerles. Yo soy docente del Departamento de Salud Pública. Mi nombre es Ana Lucía Casalla y normalmente acompaño a las actividades del primer semestre, pero este semestre he estado más en las actividades de facilitación, así que el segundo semestre nos vamos a encontrar con las áreas y en tercero con la cátedra de APS, que también estamos programando para que sea una cátedra muy motivadora. Entonces, pues es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que sea realmente significativo estas 2 horas que estemos acá y que sobre todo realmente pues sea del interés y sea motivante para ustedes. Yo sé que muchos vienen con la idea de ser grandes neurocirujanos, cirujanos generales o obstetras, tienen muchas visiones que tienen que ver con una práctica que sea realmente médica, con un asunto de la intervención en el cuerpo de las personas. Sin embargo, un complemento muy importante, el que sea alguien, el mayor especialista, el mayor neurocirujano o el mayor investigador, necesita saber del mundo de la vida de la gente, necesita saber de la salud pública y necesita entender cómo es el mundo de la vida de la gente cuando no está metido en el hospital o metido en los espacios donde nosotros atendemos. Cuando ocurre que no tenemos ese nivel de conexión, cuando no leemos los contextos en los que está la gente, muchas veces nuestra práctica es un poco desestimulante, porque sentimos que a la gente no le interesa lo que le formulo, que así yo haga muchas cosas por querer convencerle o haya empleado la mejor técnica en mi cirugía, si cuando la persona vuelve a su casa y vuelve a su contexto sigue haciendo cosas que no son tan saludables, pues seguramente va a haber un problema. Este es un asunto muy difícil de manejar, por eso hoy día las enfermedades crónicas, enfermedades como la obesidad o enfermedades como las cardiocerebrovasculares están al orden del día, ¿cierto? Tiene que ver mucho con lo que comemos, con el tipo de vida que llevamos, y no será suficiente con que el mejor cardiólogo trate de reparar esas arterias que estaban taponadas. No, si cuando sale esta persona pues va a seguir comiendo las mismas cosas de paquete que estoy viendo que circulan también mucho por acá, o tomando el mismo café, o haciendo todo ese tipo de cosas que no son tan saludables. Todo este preámbulo para decirles que el tema que tenemos previsto desarrollar hoy tiene que ver con un asunto que es muy del individuo, que es muy de cada persona, y es cómo nos comportamos como ciudadanos, ¿cierto? ¿De dónde viene esa idea de lo que es un ciudadano? ¿Quién sabe qué es ser ciudadano? Hablen los que tengan la boca desocupada. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Alguna vez se han preguntado por eso? ¿Por su condición de personas en la sociedad? Dime. Un ciudadano viene siendo una persona que pertenece a un estado o nación, y pues es reconocido por la misma porque digamos que cumple los requisitos para que sea reconocido como ciudadano. Generalmente pues los ciudadanos son personas que nacen en ese territorio delimitado por por esa misma nación. Ok, muy bien. Ya. Felipe es un individuo que hace parte de una nación, de un estado, y que tiene también así derechos y deberes también. Muy bien. ¿Quién más? Los ciudadanos pueden opinar, los ciudadanos pueden interpelar la autoridad. Los derechos tienen que ver con eso, ¿cierto? Bien, en estos días ha habido una controversia muy interesante. Tiene que ver con la muerte de Gabriel García Márquez. Y la controversia es, ¿Gabriel García Márquez era colombiano o mexicano? Colombiano, ¿cierto? Pero si yo estuviera haciendo esta clase en la Universidad Autónoma de México, en la UAN, tal vez los estudiantes hacían al unísono como ustedes habían dicho mexicano.
Mexicano, porque ¿dónde escribió su gran obra, el premio Nobel? ¿Dónde se concentró 18 meses a escribir la obra? En México, ¿cierto? ¿Por qué se fue a vivir a México? Por amenazas, pero principalmente porque el propio Estado declaró que él no era una persona muy grata porque tenía nexos, se supone, con una guerrilla. O sea que el ciudadano más ilustre que nosotros tenemos vivió la mayor parte de su vida, los últimos años, hizo su mayor producción, de todo su desarrollo intelectual en un país que no era Colombia, ¿cierto? Entonces ahí hay una disputa muy interesante de decir, bueno, ¿se es ciudadano de donde se nace o se es ciudadano de donde se vive y se proyecta? Finalmente, cuando hicieron un concurso de cuál era el ciudadano más ilustre, el gran colombiano, fíjense que García Márquez ni siquiera estuvo entre los más opcionados, siendo que es una persona que logró darnos un salto cualitativo en el mundo de las ciencias con su premio Nobel. Yo imagino que aquí todo el mundo ya leyó 100 años de soledad, o alguien no. Bueno, si alguien no lo ha leído, tiene tarea para las vacaciones, ¿cierto? Por lo menos esa es la memoria que le dan, el homenaje a la memoria que vamos a hacer de Gabriel García Márquez, si realmente lo sentimos tan colombianos. Tiene muchas historias y muchos cuentos que no son largos y que son muy de esto que se llama la filosofía macondiana, lo que somos los colombianos, ¿cierto? Cuando tú dices que un ciudadano es alguien que pertenece a un estado y a una nación y que convergen a él una serie de derechos y deberes, también un ciudadano tiene una idiosincrasia. ¿Cuál creen ustedes que es la idiosincrasia de los colombianos? ¿Por qué nos caracterizamos? Traten de decir 3 cosas bonitas. Amables, alegres. Han dicho que somos el país más alegre del mundo, ¿no? No me entiende cómo, pero eso dicen. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos los colombianos? Trabajadores, ajá. ¿Qué más? Impuntuales, ¿cierto? Siempre nos toca media hora después, pero esas son las que hay que cambiar. ¿Qué otro elemento es la idiosincrasia? Pues es que realmente la idiosincrasia de los colombianos como tal no está como muy bien definida, pues debido a que hay como muchos regionalismos y hay mucha diferencia cultural. Entonces pues sería difícil como identificar la idiosincrasia colombiana como tal, porque uno dice un país es así, pero entonces un pastuso es de otra forma. Ajá. Entonces es difícil. Sí, somos un país que tiene, como tú lo dices, nada más nos dicen geográficamente 5 regiones, ¿cierto? Y frente al costeño desparpajado, ajá, tranquilo, tenemos a los que estamos en el interior, así, con la ruana y el sombrero, guardaditos, oculticos, ¿cierto? Maneras distintas de ser. Yo creo que hay una cosa que nos une a todos y es el amor por la selección, ¿cierto? Por ejemplo, en el fútbol uno ve que el día que juega la selección todo el mundo se pone la camiseta. Digamos que es de las cosas que uno dice, bueno, eso identifica al país, pero más profundamente, ¿dónde están los hilos conductores que nos identifican o caracterizan como un Estado-nación, ¿cierto? Y por ejemplo, un poco, el ejemplo que yo citaba de Gabriel García Márquez, nos ubica en eso. ¿Cuántos de los muy buenos, un Rodolfo Ginás, una cantidad de personajes que han podido desarrollarse, no necesariamente lo pudieron hacer en nuestro medio, por razones políticas como Gabo, por razones de la ciencia, de la investigación, como el profesor Ginás, y muchos otros se quedaron acá y han hecho lo que se puede y siguen siendo figuras, ¿cierto? Pero entonces, cuando hablamos de la ciudadanía, hablamos efectivamente de cómo nos comportamos frente a las relaciones que son de competencia de todos. Y en esas relaciones de competencia de todos, por ejemplo, hay unos escenarios para dialogar y para interactuar entre los ciudadanos y el Estado. ¿Ustedes conocen alguno de esos escenarios? ¿No? Bueno, ¿ustedes han votado? El voto será un lugar para que la gente dé su opinión. Sé que no han votado muchos porque no tienen los 18, ¿cierto? Pero a lo mejor parte de lo que tienen planeado cuando saquen la cédula de ciudadanía será dar un voto. Ojalá que lo den bien dado. Bueno, pero eso es un elemento. Pero por ejemplo, ¿aquí alguien pertenece al comité de deportes de su barrio?
¿Tiene un familiar que haga parte de la Junta de Acción Comunal? ¿Sí? ¿En su barrio o por su cuadra arreglaron los huecos de la calle? ¿Sí? ¿Alguien es veedor? ¿Alguien es veedor? ¿Alguien que tú conozcas es veedor de si el asfalto que utilizaron fue el mejor, si fue con la máquina tapahuecos o fue con la mano dura de un trabajador? No sabemos, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué va a pasar con la alcaldía de Bogotá? No nos preguntan, ¿cierto? Que se va, que se queda, que llegó la señora Maldonado, hoy decían que vuelve Petro, o sea, y somos los ciudadanos, y somos los ciudadanos, y vean que si pensamos en lo de Petro, fíjense que también ha sido un tema bastante debatido, ¿cierto? ¿Qué pasa con la participación de la gente? Es una manera de verse cuando la gente fue, dio el voto e hizo una elección y finalmente la elección se puede reversar. Ese es un punto de vista. Habrá otros que dicen, no, que sí era bueno que se fuera. O sea, indistintamente de la gestión del alcalde es de qué pasa con las decisiones de los ciudadanos. Las decisiones de los ciudadanos no solamente son del orden político, también tienen que ver con la salud. Entonces ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que la gente decir sobre la salud? Por ejemplo, en la salud se habla sobre cuáles son los mecanismos de participación en salud. ¿Ustedes leyeron los textos que colocamos para esta clase? ¿Los revisaron? ¿Sí? ¿Cuáles eran los textos? ¿Quién dijo sí por allí? Hablan de los procesos para llevar a cabo, o sea, como para volver a una comunidad saludable. ¿Y cómo se hacía? ¿A través de qué? De paso, como de identificación de necesidades, presentación con la pues, primero presentación con la comunidad, luego identificar las necesidades, luego como que convencer a la comunidad de que ellos necesitan ciertas cosas para poder llegar a ser saludables y valorar su cultura para poder como llegar a ellos de una manera adecuada. Ok, ese tenía que ver un poco con la cátedra que tuvieron con la doctora Catalina y con Carolina, ¿cierto? La priorización, el trabajo de avance. Les colocamos un material sobre las asociaciones de usuarios y sobre la política de participación en Bogotá. ¿No la leyeron? ¿No la vieron? Bueno, recuerden que es muy importante para llegar a la clase que ustedes traigan leídos sus materiales. Dime. ¿No estaba subida? Solo había una. Había una, que es la que tú acabas de mencionar. La de los comités no estaba subida. Bueno, yo les voy a pasar ese material ahora porque la idea es que se había solicitado que se subiera, pero si no, no hay problema. ¿De qué tratan esos dos textos? Son dos textos que dicen, resulta que también hay formas de participar en salud, así como en el ejercicio de la democracia, dar el voto es una manera de participar, en la salud también. Y hay una serie de espacios para la participación. Los comités de usuarios de participación, por ejemplo, de un hospital. A la junta directiva de los hospitales públicos normalmente va una persona delegada de la asociación de usuarios. En cada localidad, ¿ustedes en qué localidad viven? ¿Cuántas localidades tiene Bogotá? 20, ¿cierto? ¿Tú en qué localidad vives? En la de Usaquén. ¿Y tú? De Usaquillo. ¿Tú? Usaquén también. ¿Quién vive en Ciudad Bolívar? Nadie. ¿Quién vive en Barrios Unidos? ¿Dónde quedará la localidad de Barrios Unidos? Acá, ¿cierto? La quinta está en la localidad de Barrios Unidos. Entonces fíjense que en cada localidad también hay una organización que se llama el Comité de Participación Comunitaria. Y el Comité de Participación Comunitaria también toma decisiones e interactúa con la alcaldía local sobre las decisiones que se deben tomar en cada localidad. Por eso es importante que si yo soy ciudadano de Suba, de Usaquén, de Teusaquillo, pues sepa y cuáles son las políticas que hay para mi localidad y cuál es la política de tapar los huecos y qué pasó con la unidad de malla vial y los huecos, que es el gran problema en la movilidad en la ciudad. O sea, ese tipo de cosas nos están llevando permanentemente a reconocer, como tú lo decías, los deberes y los derechos, ¿cierto? Porque es el derecho a estar informado, pero también el deber de participar en la toma de decisiones. Fíjense que muchas veces cuando uno tiene que tomar una decisión y no la toma, normalmente otros la toman por uno. También como en el fútbol, ¿cierto? El que no hace goles, pues los ve hacer,
¿cierto? Entonces, muchas decisiones que se toman, a veces uno está lejos de saber, por ejemplo, qué dice la política de juventud, todos ustedes que están en esa época de la juventud, y no solo por ustedes, sino porque ustedes van a tener un gran papel social que cumplir. Cuando un chico viene a su consulta y la principal, lo que usted encuentra después de conversar con él y hacer su anamnesis, es que su principal problema es el consumo de drogas, y es un chico pobre, y yo no le puedo decir al papá, vaya intérnelo en la clínica Monserrat, sino, ¿qué hacemos con un joven que a lo mejor está desescolarizado? ¿Qué hacemos con un joven que cuando salga de aquí va a seguir consumiendo porque tiene una cantidad de problemas de base? Entonces sería bueno saber cuáles son las alternativas que tiene la ciudad para los jóvenes. Pero resulta que ustedes se fueron a hacer su año social obligatorio a Cumaribo Bichada, y entonces en Cumaribo Bichada es una población que el 97% es indígena y que vive en la ribera de los ríos. ¿Sí? ¿Usted qué va a hacer para trabajar allá procesos de participación con la gente? Porque usted es el médico o la médica del pueblo, y son tan importantes como el sacerdote, ¿cierto? Cuando hace una fiesta en el pueblo, ¿quién está en la mesa? El sacerdote, el alcalde y el director o la directora del hospital, o el gerente del hospital, ¿sí? Las personas que se preparan en este campo de la salud, de la medicina, son personas que van a incidir en la toma de decisiones. O sea que ustedes van a ser agentes que potencian los procesos de participación de otros. Por eso no es posible no conocer, ¿cierto? Y no importa, como les digo, que vamos a ser el supergerente de un hospital. Un gerente del hospital tiene que saber de la salud pública. Un gerente del hospital tiene que interactuar con la gente. Entonces es muy importante, indistintamente de la esfera donde nos movamos, esa responsabilidad social que tenemos. Bien, luego de este pequeña introducción, les quiero recordar que el RAE que tenemos previsto es reflexionar sobre su condición de ciudadanía, su capacidad de agenciamiento y de abogacía. Ustedes como ciudadanos de este país, ¿hay alguien en este grupo que no sea colombiano o colombiana? ¿De dónde son ustedes? De Portugal. ¿Tú? De Venezuela. Ok. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Es importante que uno reflexione sobre cómo se da su condición de participación en su ciudad, cómo se da su condición de participación en su país, en los espacios donde vive y en los espacios donde está. ¿Listos? Bueno, ¿por qué es importante este tema de la participación? La atención primaria en salud, sobre la que ustedes ya han tenido unas aproximaciones, y la promoción de la salud habla de la importancia de la ciudadanía en salud. Es decir, habla de la importancia de que las personas tengan en cuenta cómo participar para que la salud realmente sea un propósito generalizado. Eso nos lleva a una discusión, y es que la salud no es un asunto individual. Cuando yo voy cara a cara con mi médico, con mi médica al consultorio, es un asunto individual, pero cuando yo salgo, por ejemplo, ustedes me ven a mí gordita, obesa, entonces ustedes dirán, la profe pues tendría que hacer ejercicio, la profe tendría que cómo come, ¿cierto? O sea, habría una cantidad de elementos que se salen de lo que hablamos aquí nosotros dos, ¿cierto? Bueno, y entonces cuando usted busca la comida, ¿qué tipo de comida selecciona? ¿Dónde compra? Eso es muy costoso, está al alcance, no está al alcance, porque las prácticas no son tan adecuadas para que la gente mantenga su salud, sino por el contrario, estamos atomizados por las propagandas, por las condiciones de la propia vida citadina, por ejemplo, para que la gente tenga menor calidad de vida. ¿Y dónde se estructura eso? ¿Dónde se arma eso? Y dónde las personas tenemos efectivamente la posibilidad de participar y de modificar eso. Entonces, como les digo, ese es un asunto del que se han encargado en el orden internacional, la Organización Mundial de la Salud, las conferencias permanentes sobre promoción de la salud, diciendo no vale la pena y no es suficiente con que los gobiernos digan cómo se deben hacer las políticas de salud, donde los gobiernos expresen de qué manera se genera una política pública si la gente no está participando de ellas. Porque si la gente no participa, pues no va a sentir un nivel de identidad con eso. Si no la discutió, si no le pareció, si no entiende por qué se da esa circunstancia, no va a pasar. Entonces, estos compromisos, los compromisos de la atención primaria en salud, los compromisos de la promoción de la salud, que cada país lo adopta para sí, ocurre en Portugal, ocurre en Venezuela, ocurre en la China, porque es un mandato
de los países que están asociados a las Naciones Unidas y que tiene que ver con un lugar dentro de las Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Salud. O sea que indistintamente donde usted vaya, estas han sido estrategias que se han venido trabajando para que efectivamente pueda haber una transformación y las personas tomen decisiones sobre lo que pasa. Entre las estrategias que podemos ubicar dentro de la participación se habla de una gran variedad, por ejemplo, de hacer el cabildeo, de hacer la abogacía y de ganar en el empoderamiento. Vamos a tratar de ver un corto video sobre las experiencias participativas y vamos a tratar de entender la salud como derecho y la participación en salud en Bogotá. Sobre la participación en salud en Bogotá, los dos textos que les queríamos colocar allí tienen que ver con cuál es la política, existe una política de participación que se las colgaremos allí, y cuáles son los mecanismos, cómo funciona un comité de ética de un hospital, cómo funciona el comité de participación comunitaria, porque esa es una gran herramienta para cuando ustedes hagan su ejercicio. O sea que cuando lleguen a décimo, se vayan a hacer el rural, les toca desempolvar esta clasecita y recordar, por lo menos, tengo que revisar en la Constitución, tengo que revisar en la normatividad de salud cómo es este asunto de la participación, ¿sí? Porque, como les digo, hay un momento de la vida en que ustedes van a tener una experiencia de trabajo comunitario, normalmente de su año social obligatorio, y allí hay que sacar todos los elementos para trabajar la salud pública. Y si alguien quiere ser saludista, lo necesitará mucho más. Y si alguien quiere ser político, quiere ser gerente, director, ministro, lo va a necesitar muchísimo más, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió hace 36 años en Alma-Ata? Alma-Ata es una región de Rusia, es una región que hoy, cuando ya se separó toda la Unión Soviética, pues es una república independiente, pero fue muy importante porque en ese año de 1978 la reunión de la Organización Mundial de la Salud se realizó en Rusia, y se realizó en Rusia en medio de algo que se llamaba la Guerra Fría, que era la guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en ese momento Rusia dijo, yo ofrezco, yo financio que se dé la Asamblea Mundial de la Salud en Rusia como un primer elemento de acercamiento. Eran tiempos muy difíciles, tiempos de la cortina de hierro, de toda la división del Kremlin. Era un momento muy importante, y había en la Organización Mundial de la Salud un director de apellido Mahler. Y el doctor Mahler era una persona que creía mucho en la democracia y que creía mucho, además, en la importancia de que los países realmente moldearan de una manera distinta sus políticas de salud. Porque no hay nada más ináneo, sin trascendencia, que una política que no se puede echar a andar. Y lo que han todos los investigadores, los expertos, toda la gente que profundiza sobre una temática, siempre termina diciendo: las condiciones de cómo vive la gente son determinantes para que tenga más salud o más enfermedad. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Sale la declaración pública de Alma-Ata definiendo a la atención primaria en salud como el conjunto de valores rectores para el desarrollo sanitario, un conjunto de principios para la organización de servicios y una variedad de criterios para abordar las necesidades de salud prioritarias y los determinantes fundamentales de la salud para todos. En ese momento, entonces, todos los países que estuvieron en esa Asamblea Mundial de la Salud firmaron un acuerdo. Ese acuerdo se llamaba Salud para Todos en el año 2000. Y en ese acuerdo había además una serie de derroteros, ¿sí?, de indicadores, si lo quisiéramos llamar, o metas. Y la meta más grande es que en ese año del 78 el mundo entero hacía una apuesta porque en el año 2000 hubiese salud para todos. Eso pues es un hito en el marco de la salud pública, esa reunión de Alma-Ata, y ellos decían allí: la atención primaria debe ser la base, la estrategia sobre la cual se trabaje, destacando que la participación de la persona, del individuo, del sujeto como sí mismo, pero también de la comunidad. Las decisiones en comunidad, las decisiones compartidas, que efectivamente van a permitir que se logre llegar a esa meta de salud para todos. Entonces fue una época de muchísimo trabajo,
donde se empezaron a organizar pequeños grupos, las organizaciones, se le entregaba dinero a las comunidades, se hacía pauta entre la comunidad y el Estado, por ejemplo, para sacar adelante un acueducto. Entonces la comunidad ponía la mano de obra, el Estado colocaba los materiales, una serie de estrategias que trataban de viabilizar una mejor condición de vida. Porque ustedes van a saberlo muy pronto, que un elemento fundamental para que las personas tengan buena salud es, por ejemplo, que tenga acueducto y alcantarillado, ¿cierto? Nosotros entonces, ¿qué nos sigue pasando en Colombia? En Colombia hay lugares donde todavía no hay acueducto, ¿sí? Donde la gente vaya, se conecta una manguera a la toma del río y se lleva el agüita para su casa, pero no es un agua tratada. No hay alcantarillado, es decir, que los excrementos y los residuos de las heces fecales, de la orina y todo eso va a campo abierto. Entonces ahí sigue perviviendo una gran contaminación. En ese tiempo, entonces hubo una gran estrategia para tratar eso, para tratar que la gente, que los menores de 5 años, que es un indicador muy fuerte en salud, no murieran, porque la mayor cantidad de niños menores de 5 años que morían, lo hacían fundamentalmente por la enfermedad diarreica aguda, que más o menos se gana por una infección en los alimentos o en el agua contaminada, y que muchas veces terminaba con el deceso de los niños. Eso dio un auge muy importante, fue la de las sales de rehidratación oral, y se le entregaban a las madres comunitarias, a la señora de la tienda de la esquina, y se les enseñaron a usar las sales de rehidratación. Esos Pedialite y esos sueritos que se encuentran hoy en todas las tiendas no existían antes así, eran unas sales que se disolvían en 1 litro de agua, y además la mamá en la casa decía, pero yo le voy a poner además una zanahoria, porque es que la zanahoria le ayuda, y efectivamente le ayuda, porque la zanahoria tiene potasio, y de lo que se trata es de volver a restablecer el nivel de circulación de líquido en ese niño que ha estado perdiendo por la diarrea mucho líquido, tanto intra como extracelular. Entonces, toda esa experiencia de atención primaria en salud motivó que efectivamente hubiese mayor participación. Después, en el año 1986, por primera vez se empieza a hablar de la promoción de la salud. Y cuando hablamos aquí de la promoción, no estamos hablando de esa publicidad que nos dice 2 por 1, o si compra este le encimamos aquello, o sea, no de la promoción que entendemos de la publicidad, sino de la promoción como el sentido de promover que se diera la salud. Cuando estamos pensando en que se promueva la salud, estamos opuestos a la idea de prevenir la enfermedad, ¿cierto? Porque cuando yo prevengo la enfermedad, estoy parada en una estrategia que es la prevención de la salud. Cuando estoy parada en la promoción, estoy buscando que la gente tenga más salud, es decir, que no haya llegado a la enfermedad. Y eso se da con todas las medidas comunitarias, con todas las medidas del Estado, para que la gente realmente esté sana. Si queremos que la gente haga ejercicio, pues se necesitan muchos lugares donde la gente haga ejercicio. Por ejemplo, Bogotá cuenta con más de 56 parques en distintas localidades, donde las personas de la tercera edad tienen máquinas y elementos para ir a hacer ejercicio en el parque, ¿cierto? O sea, como quiera que sea, hay un estímulo para eso. Comunidades que cuentan, por ejemplo, aquí en Nicolás de Federman, de un grupo de personas de un conjunto cerrado, que al lado de su conjunto tenían un parque, y este parque estaba convertido pues en el lugar de los excrementos de las mascotas. Y la gente de esa Junta de Acción Comunal dijo, bueno, nosotros tenemos las personas que hacían la administración de los edificios, tenemos un remanente de dinero, ¿por qué no llamamos a la gente del IDRD, llamamos a la gente de la alcaldía local y proponemos que nosotros administramos ese espacio para que se vuelva el espacio donde podemos hacer ejercicio? Entonces hacían falta unas bombillas, la alcaldía se encargó de que colocaran las bombillas y los reflectores, la comunidad empezó a sentir que ese era un lugar donde podía salir a hacer ejercicio, invirtieron, colocaron un césped más bonito, colocaron flores, colocaron sillas, y ahora ese espacio, que era un espacio perdido, es el espacio para el ejercicio de esa comunidad, que sintió que el dinero que tenía lo podía invertir en todos, ¿sí? Es un cambio de visión de lo privado y lo individual. Entonces, los conjuntos cerrados a veces son eso, ¿no? Encierran. Los que vivimos del conjunto allá adentro tenemos unas condiciones, pero cuando vamos a la calle somos otras. Nosotros mismos podemos ser una isla en esta localidad, ¿cierto? Entramos aquí a la universidad,
y salimos y tomamos el taxi o tomamos el carro y nos vamos, pues no sabemos cómo es esta localidad, porque estamos metidos acá. Entonces, esa idea, por ejemplo, que pasó con esta gente de Nicolás de Perman, es un ejercicio de ciudadanía, y es un ejercicio que les favorece, que tienen la condición, porque también a veces creemos que los procesos de participación son para los pobres, que a los que hay que ayudar es a los pobres, y no pensamos que la sociedad, como lo decía el compañero, la sociedad es de todos, y que quienes vivimos en un Estado-nación, pues tenemos unas circunstancias particulares para defender eso que se llama lo público. La gente a veces cree que si va en la calle, yo sé que ustedes ya no, eso hace parte de la cultura que ha cambiado, la gente creía que podía ir por la calle y terminar el desperdicio de lo que está comiendo y botarlo ahí, ¿cierto? Y no importaba porque finalmente pues es la calle, ¿cierto? Ahora la gente guarda en sus bolsillos la basurita y llega a su casa y la bota, o busca una caneca. Por eso tenemos calles más limpias, no solo porque haya más personas barriendo las calles, sino porque los ciudadanos han modificado eso. La idea de, también son muy jóvenes para eso, pero políticas como la de entregue las llaves, ¿cierto? A ustedes a lo mejor ya les han entregado muchas veces la llave porque los adultos son los que dan un poquito borrachitos, pero es una idea de cómo hacemos para conservar la vida, ¿sí? Ahora hay una medida bastante excesiva, ¿cierto? 27 millones de pesos para la retención del pase, la licencia de conducción, para las personas que sean encontradas manejando en estado de alicoramiento. La gente dice, es una medida excesiva, ¿cómo se va a hacer? Pero bueno, pues no beba cuando conduce, ¿cierto? Es un juego ahí de cómo hacemos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted conduce embriagado, la primera cosa es que puede tener un accidente con usted mismo, pero lo segundo es que usted puede dañar a otros, y es lo que permanentemente ha ocurrido, y somos una sociedad que a lo mejor tendrá que hacer esos tránsitos de repente con medidas de fuerza. Por eso yo les decía al comienzo, ¿qué nos identifica? ¿Cierto? Y muchas veces lo que nos identifica es no querer acatar la norma, no querer acatar la cosa, pensar que a mí no me pasa. Eso, yo soy adolescente y tengo relaciones sexuales sin utilizar el preservativo porque ni me voy a ganar una infección ni me voy a embarazar porque eso a mí no me pasa. Solo cuando pasa, vea que no era, que yo también era vulnerable, también estaba en el marco de ese grupo. Entonces son esas decisiones que sí tienen que ver con la salud las que se empiezan a tomar allí. También en esta carta de Ottawa, en una reunión que se dio en Canadá, donde les decía, es la primera vez que se habla del sentido integral de la salud y no de la enfermedad, se habló de la importancia de que hubiese estructuras saludables, económicas, sociales, culturales y de participación de la gente para que efectivamente pudiera haber salud. La construcción de ciudadanía tiene que ver con que las personas se sientan incluidas en la toma de decisiones y también con que haya una transformación hacia el poder, hacia lo que significa realmente tomar decisiones y ser autónomo. También ratifica lo que son los valores colectivos y los valores comunitarios. ¿En qué creemos como comunidad? Ustedes ahora en primero terminaron un poco a la brava y por el azar conformando el grupo de primer semestre de medicina en la Universidad del Rosario. El que estén acá no los vuelve todavía ni una comunidad ni un grupo. Seguramente pasará algo de tiempo para que se empiecen a decantar muchas situaciones. De aquí saldrán seguramente sus mejores amigos y amigas que les acompañarán el resto de la vida, porque es en la universidad donde uno organiza muchas de sus mejores relaciones. Nos vemos en 10 años. Y otro, como el compañero dirá, no creo, porque a lo mejor yo ya tengo definidos quiénes son mis amigos en la vida. De aquí también saldrá el compañero o la compañera que cuando yo esté buscando empleo me diga, hey, yo ya tengo acá, te invito a trabajar conmigo. O sea, se empiezan a establecer unas relaciones que a lo mejor van a ser futuras y que podrán ser muy fuertes o a lo mejor no serán tan fuertes ni significativas. Depende mucho de la propia dinámica que ustedes construyan en los 5 años o en los más años que compartan acá en estas aulas. Pero estar aquí sentados no les convierte todavía en un grupo. Son un grupo de personas que están acá por el azar, ¿cierto? Pero será tarea de ir construyendo sus propios valores, de ir viendo en qué se identifican, en qué no se identifican y quién será mi parcero y mi parcera para el resto de la vida o quién definitivamente amigos, ¿cierto? Bien, las habilidades para la vida en común. De esto también nos habla la promoción de la salud y nos dice efectivamente
¿Cómo es de importante que no solo, a pesar de que vivamos inmersos en un modelo que es lo que nos dice todo el tiempo, privilegiemos el individualismo, pero cómo rompemos eso y tratamos de pensarnos una vida en común? ¿Sí? La vida en común pasa por la salud, por buscar oportunidades, por pensar en el espacio del otro. Recuerden que también la autonomía depende mucho de eso, ¿no? La autonomía es absolutamente mía hasta tanto no estoy confrontando el confort o las realidades de otros. Cuando ya estoy en el campo de otro, ya no es un asunto mío, sino que ya es un asunto de 2 o 3. Entonces, ¿cómo se construyen? Y la promoción de la salud habla mucho de eso, de las habilidades para el trabajo en común. Si somos las personas de un barrio o las personas de esta universidad, que en los extramuros de acá tenemos las personas que trabajan con los carros, las personas que ejercen la prostitución, o sea, tenemos una cantidad de lugares alrededor nuestro. ¿Tendremos algo con que conectarnos o definitivamente no? Solo este es el lugar donde venimos a ser los médicos y médicas y ya. O lo mismo el lugar que habitamos. Si logro tener una vida en comunidad, yo no.